Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Vamos a estar viendo la segunda parte de este tema de la autoridad y la sumisión. Elohim desea que el hombre se someta a sus representantes en la segunda parte. Debemos tener confianza al someternos a la autoridad delegada. ¿Cuán grande es el riesgo que Elohim corre cuando establece autoridades para que lo representen, ¿no es cierto? ¿Cuánto sufre él cuando sus autoridades delegadas lo representan de una manera equivocada? Sin embargo, Elohim confía en la autoridad que él estableció, tanto para mostrar lo bueno como para exponer lo malo. Por eso es más fácil para nosotros tener confianza en esas autoridades que para Elohim mismo, ¿sí? Debido a que él delega su autoridad, ¿no es cierto?, confiadamente en el hombre, no deberíamos someternos a ellas con la misma confianza. O sea, en última instancia, el error, por así decir, caerá sobre la cabeza de esa persona. Porque nosotros ya sabemos que la única cosa que no debemos obedecer ciegamente es cualquier orden que contradiga las ordenanzas del Padre. Entonces, de esa manera nosotros debemos someternos a la autoridad que Él coloca, con la misma confianza con la que Él la establece. Él se ha ocupado, por lo tanto, si Él la ha colocado, por algún motivo es. Si hay algún error, no será nuestro, sino de la autoridad. Si el error, como ya digo, transgrede las leyes de Yahweh, nos retraeremos, ¿no es cierto?, de obedecer. Pero en otro tipo de casos, deberemos obedecer verdaderamente. El Adón nos dice que toda persona debe someterse a las autoridades superiores. Romanillín 13 dice que toda persona se someta a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Yahweh. Así que las que hay por Elohim han sido establecidas. A veces nos cuesta, ¿no es cierto?, pensar que Elohim puede haber establecido ciertas personalidades como autoridad y sin embargo todo está dentro de su mano, ciertamente. Para unos es un castigo leve, para nosotros es un castigo leve verdaderamente tener que obedecer a estas autoridades que a veces son abiertamente malvadas, ¿no es cierto? Pero es algo que es para nuestra edificación, nosotros ya lo sabemos, que es bueno para nosotros, a nosotros nos edifica y a los demás, bueno, les jugará en contra si es que están abusando. Entonces, si Elohim confía en el hombre, nosotros también debemos hacerlo. Esto es más difícil para Elohim que para nosotros, no nos olvidemos, Él es perfecto, ¿sí? Si Él ha confiado su autoridad, ¿cuánto más nosotros debemos someternos confiadamente? Cualquiera que reciba a este niño a causa de mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, dice Lucas en el capítulo 9. El Adón no tiene ningún problema en representar al Padre, porque el Padre se lo confió todo a Él, ¿no es cierto? Cuando nosotros creemos en el Adón, creemos en el Padre, ¿no es cierto? Y a través de Mashiach creemos también en el Padre que lo ha enviado, recibimos al que envió a Mashiach, ¿no es cierto? Más aún, hasta un niño puede representar al Adón, como él mismo dijo. El Adón envió a sus discípulos a propagar su ministerio y les dijo: el que los escucha, me escucha a mí. El que los escucha a ustedes, que propagan el mensaje, me escucha a mí. El que los rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. ¿Se dan cuenta de cómo es la cadena de relación entonces? Todas las palabras, decisiones y opiniones de los discípulos representaban al Adón. Él confiaba plenamente en los discípulos cuando delegó toda autoridad. Todo lo que ellos dijeran en su nombre, él lo respaldaría. Esa fue su promesa. Por eso rechazar a los discípulos era rechazar al Adón.
Rechazarlo a él mismo y rechazarlo a él es rechazar al Padre. El Adón, sin embargo, pudo confiarle su autoridad con mucha paz. Él no les recomendó que tuvieran mucho cuidado con lo que dijeran, ni que no fueran a cometer ningún error cuando estuvieran hablando, no les dio, no los llenó de avisos maternales antes de salir, ¿no es cierto? El Adón no estaba preocupado por lo que pudiera pasar si ellos se equivocaban, porque el Adón tenía la fe y el valor de entregar confiadamente su autoridad a los discípulos y que él se ocuparía de corregir los errores menores que ellos pudieran llegar a cometer. No que no tuvieran cuenta, como diciendo no se van a equivocar, sino que él iba a ocuparse justamente de los detalles menores, ¿sí? Pero los judíos no tenían la misma actitud, porque dudaban y decían, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos saber que lo que dices es cierto? Necesitamos analizarlo más. ¿Cuántos creyentes hoy hacen los mismos planteos, confiando más en su mente de carne que aceptando las cosas por la fe? Cosas que con el tiempo entenderán con la mente de Mashiach en su nuevo Ruach, si le permiten que trabaje, claro. Muchos no se atreven a creer porque tienen mucho temor. Supongamos que un ejecutivo de una empresa envía a un empleado a hacer una diligencia, un trámite, ¿no es cierto? Y le dice, haga lo mejor que pueda, ¿sí? En todo lo que haga, yo lo voy a respaldar. Cuando lo escuchen a usted, me van a estar escuchando a mí mismo, porque usted me va a representar. Si yo fuera el empresario, tal vez requeriría que se me enviara un informe diario de lo que está haciendo ese enviado, ¿no es cierto? Por temor a que se cometa algún tipo de error. Pero Elohim puede confiar en nosotros como representantes suyos plenamente. Esta confianza es muy grande, ¿no es cierto? Y si el Adón confía tanto en la autoridad que delega, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Algunos podrían decir, ¿qué sucederá si la autoridad se equivoca? Si Elohim se atreve a confiar en aquello que estableció como autoridades, también nosotros debemos atrevernos a someternos a ellas, a estas autoridades, ¿no es cierto? Ya comprendimos que cuando nos sometemos a una autoridad, indirectamente nos estamos sometiendo a quien le dio la autoridad. Si rechazamos su autoridad, también la rechazamos a él. Parece que solamente fuera cuando está Mashiach en el medio, porque él se puso a sí mismo como ejemplo. Y sin embargo, no es solamente así, porque Yahshua dijo, yo envío a mis discípulos con el mismo principio. Ahora bien, los discípulos ya están muertos, ¿no es cierto? Ha enviado a muchos más a lo largo de la historia y él los ha respaldado en lo que han hecho verdaderamente. Si él los envía, justamente rechazarlos es rechazarlo al que los ha enviado, o sea que no tenemos el permiso de decir no me gusta fulano, no me gusta mengano, no me gusta esa autoridad que ha colocado, ¿no es cierto? Porque me voy a rebelar y voy a hacer una rebelión, voy a hacer una una revolución, ¿no es cierto? No tenemos ese derecho porque los ha colocado a todas las autoridades, tanto dentro de la parte espiritual como dentro de la parte política, ¿no es cierto?, en la cual vivimos, las ha colocado allí para que nosotros obedezcamos, para que nosotros manifestemos al mundo obediencia, que es la forma en la cual abofeteamos a Hasatán. Entonces, si las autoridades cometen errores o no, eso no es de nuestra incumbencia, porque ellos no responden a nosotros. Vamos, somos todos esclavos y todos pertenecemos al mismo creador, ¿no es cierto? Entonces cada uno va a tener que dar cuentas de lo que haya hecho o no haya hecho al Adón, no al vecino. Esa es la realidad de las cosas. Entonces nosotros no tenemos el derecho de andar pidiéndole cuentas a los demás. Podemos llegar a advertirles que están yendo por un mal camino, que se van a lastimar a sí mismos. Sí, podemos llegar a advertirles, pero no más que eso, ¿sí? En otras palabras, si la autoridad delegada está correcta o equivocada, ese será un problema que la autoridad deberá resolver directamente delante del Adón. Quienes se someten a la autoridad deben hacerlo de una manera incondicional. Por lo tanto, desobedecer es rebelarnos y el que se somete debe ser responsable delante de Elohim. No crean que tampoco es todo de diversión del otro lado. La cuestión no es someternos al hombre, ya lo hemos dicho, porque si nos sometemos a una persona solamente, vamos a perder el significado de lo que es la autoridad, más aún debido a que Elohim ya estableció
sus autoridades delegadas, él debe mantenerlas. Él las levanta, él las mantiene. Si ellas están en lo correcto o no, el problema es de ellas y van a tener que responder al ladrón, ¿está? Y si yo estoy en lo correcto o no, el problema es mío. No tenemos que estar mezclando las cosas ni señalando al vecino como hacen los nenes cuando la maestra los reta y dicen, "Y pero fulanito hizo tal cosa también". No, esa actitud hay que sacársela de encima porque todos la seguimos manteniendo. Cada uno es responsable de sus propios actos delante del Adón. Rechazar a la autoridad delegada es rechazar a Yahweh. Oigan otra parábola. Había un hombre dueño de un campo quien plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus sirvientes donde los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a sus sirvientes, a unos lo hirieron, a otros lo mataron y a otros lo apedrearon. Él envió de nuevo otros sirvientes en mayor número que los primeros y les hicieron lo mismo. Por último les envió a su hijo, pensando a mi hijo lo respetarán. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre ellos, este es el heredero, vamos a matarlos para quedarnos con su herencia. Así que lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos le dijeron, a esos malvados los destruirá sin compasión y le arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esto está en Matías 21, del 33 al 41. La parábola narrada en Lucas, en capítulo 20, trata de la autoridad delegada. Elohim rentó una viña a unos trabajadores, pero él no vino personalmente a cobrar el beneficio. La primera, la segunda y la tercera vez mandó a sus siervos. La cuarta vez envió a su propio hijo. Todos ellos eran sus representantes, todos lo estaban representando a él, ¿no es cierto? A los ojos de Elohim, aquellos que rechazaron a sus siervos lo estaban rechazando a él mismo. Ellos no escucharon la palabra de Elohim, rechazaron las palabras de su autoridad delegada. Debemos someternos a la autoridad de Elohim y también a sus embajadores, a los que él envía. En Maaseh 9, del 4 al 15, vemos la autoridad directa de Elohim y su autoridad delegada, la cual podemos ver tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, la vemos en todas partes. Una persona puede pensar que si Elohim delega su autoridad a un hombre, ese hombre debe someterse, esa persona, perdón, debe someterse a ese hombre. Pero si uno se ha encontrado realmente con la autoridad, sabrá que debe someterse a la autoridad delegada, no al hombre en sí. No estamos eligiendo a las personas si nos cae bien, si nos cae mal. No tiene nada que ver la forma en que la persona ejerza esa autoridad. Esa persona tendrá que responder a su mal o buen desempeño delante del Padre, pero nosotros no podemos desobedecerla porque nos cae mal, digamos, solamente, o porque lo está haciendo mal, o porque lo que sea. Tenemos que estar obedeciendo a esa autoridad aunque lo haga mal, verdaderamente, porque de cualquier manera es la autoridad delegada. Ya vimos el ejemplo de David, que es uno de los más claros, como él jamás se atrevió a levantar la mano contra Shaul, y él ya había sido aprobado, ungido por el Padre, ya sabía que iba a ser el rey y todo, ¿no es cierto? Y sin embargo jamás levantó un dedo. Pero si uno se ha encontrado con la autoridad, vamos a saber verdaderamente que debemos someternos a la autoridad delegada y no al hombre, verdaderamente. Uno no necesita tener humildad para someterse a la autoridad directa de Elohim, ¿no es cierto? Para someternos a él somos todos recontra humildes, pero sí vamos a necesitar humildad y quebrantamiento para someternos a la autoridad delegada que Él nos coloca tantas veces. Solamente al dejar a un lado la carne por completo puede uno reconocer la autoridad delegada y obedecerle. Debemos ver claramente que cuando
cuando Elohim viene en persona, viene a reclamar el fruto de su viña, es decir, viene a juzgar, literalmente es eso. El fruto que él busca es el fruto del Ruach, y eso es un juicio para vida para unos y para muerte para otros. El Adón le mostró a Shaul que cuando él resistía al Adón, en realidad estaba dando cosas contra el aguijón, ¿no es cierto? Después de caer todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando Shaul vio la luz, también vio la autoridad, y por eso dijo: ¿qué haré? Adón, ¿no es cierto? Shaul se puso directamente bajo la autoridad de Elohim, pero Elohim le mandó que se sometiera a su autoridad delegada. Él le preguntó a Yahweh, ¿no es cierto? Y Yahweh le dijo: no, te vas con Ananías y él te va a explicar todas las cosas que tenés que hacer. Y Shaul no se resistió, no dijo: ah, no, yo con vos sí, pero con este otro no. No dijo eso, él se sometió a la autoridad, ¿sí? Él le dijo, Yahweh le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que deberás hacer. De ahí en adelante, Shaul conoció realmente la autoridad. En ese momento Elohim puso a Shaul bajo una autoridad delegada. El Adón no estaba satisfecho con hablarle directamente, porque el Adón nos inserta en el cuerpo, y eso hay que entenderlo. No nos está salvando para dejarnos sueltos por el campo por ahí. Él nos inserta en el cuerpo, de manera que ¿qué hizo el Adón cuando tomó a Shaul y lo hizo caer? Lo colocó en el cuerpo, llamó a un miembro y le dijo: ocúpense de este también. El Adón no estaba para nada satisfecho en hablar de forma directa. Él, a pesar de que habla con nosotros, ciertamente, tiene una relación individual con cada uno, él no nos utiliza individualmente, nos utiliza corporativamente, ¿sí? Y Shaul iba a ser muy utilizado corporativamente hablando. Entonces, prestemos atención a este punto. Este hermano que es aquí mencionado nunca más aparece en las Escrituras. No sabemos más nada de él. Y Yahshua no envió a Shaul a someterse siquiera a los apóstoles, sino a un hermano menor del que no sabemos absolutamente nada, excepto que formaba parte del cuerpo y que sería el instrumento utilizado por el Adón para devolver la vista a Shaul y explicarle las cosas iniciales. La autoridad que Yahweh ha delegado a Mashiach es la que él, o sea, Mashiach, delega en el cuerpo como un todo. ¿Sí? Es la misma autoridad, la autoridad que Yahweh le dio a Mashiach, él se la ha dado al cuerpo, ¿sí? Aquí vemos que a algunos les encomienda unas tareas y a otros otras, ¿no es cierto? Pero que todos tienen esa autoridad, aunque claro, es para que la ejerzan cuando él los envía. El hecho que nos da la cosa no quiere decir que la tengamos que utilizar en el momento en que la recibimos, ¿sí? No tenemos una autoridad tampoco para abusar unos de otros, ni para ejercerla como se nos antoja, ¿sí? Sino para utilizarla cada vez que él nos da una misión. También en la antigüedad era así, hubo profetas como Amós, por ejemplo, que entregaron un mensaje y regresaron a su vida, y no se escuchó más de ellos, ¿no es cierto? Otros, en cambio, como Yirmeyahu y Yeshaya, fueron profetas durante toda su vida y llevaron muchos mensajes. Todos ellos tuvieron una autoridad delegada y supieron utilizarla únicamente cuando Yahweh los enviaba a hablar, y cuando Yahweh no los enviaba, se volvieron a sus cosas. Desde el momento en que creímos en el Adón hasta ahora, ¿a cuántas autoridades delegadas nos hemos sometido? ¿Cuántas veces nos hemos sometido a ellas? Antes de saber estas cosas, tal vez no teníamos la luz, es cierto, pero ahora debemos examinar seriamente lo que es la autoridad delegada por Elohim, ¿no es verdad? Hemos estado hablando de la sumisión, pero ¿cuánto nos hemos sometido a las autoridades delegadas? Lo que a Elohim le interesa no es su autoridad directa, sino las autoridades indirectas que él estableció, porque eso es el cuerpo. Quienes no se sometan a las autoridades indirectas de Elohim tampoco se pueden someter a su autoridad directa. Si no creen, ¿no es cierto? Si no aman al hermano que ven, ¿cómo amarán a aquel al cual no ven? Dicen las Escrituras con toda lógica. Para entender este asunto claramente, hemos diferenciado la autoridad directa de la indirecta, ¿no es cierto? Pero en realidad, a los ojos de Elohim existe una sola autoridad. Hay un canal, pero hay una sola autoridad, y esa autoridad circula por ese canal. No podemos menospreciar la autoridad ni en la familia ni en la congregación, no podemos menospreciar ninguna autoridad delegada. Aunque Shaul estaba ciego, era como si estuviera esperando a Ananías con los ojos abiertos. Cuando escuchó
a Ananías fue como si estuviera escuchando al Adón mismo. ¿Sí? Cuando lo vio fue como si viera al Adón porque estaba recuperando la vista. La autoridad delegada tiene implicaciones serias. Si la ofendemos, estaremos en problemas con Elohim. Casi siempre nos olvidamos que cuando discutimos y nos ofendemos, estamos discutiendo y ofendiendo a los ungidos, a los que tienen a Mashiach en su interior. No solamente estoy discutiendo con fulano que, no sé, algo nos trae a discusión. Estoy discutiendo con el Mashiach que está en su interior. Esa parte no la vemos casi nunca. Nunca la vemos, nunca la tenemos en cuenta. Y sin embargo estoy despreciando el Mashiach que la otra persona tiene dentro. Es imposible rechazar la luz que proviene de una autoridad delegada y al mismo tiempo esperar recibir la luz que proviene del Adón, porque rechazar la autoridad delegada es rechazar a Elohim mismo. El rechazo en sí de la autoridad es rebelión y él no quiere que seamos rebeldes. Al contrario, quiere que nos sometamos hasta la muerte. Dicen el pedido de Yahshua. Solo los necios van a querer que la autoridad delegada se equivoque, desear eso, ¿no es cierto? Desear el mal al príncipe del pueblo, cuidado con eso. Y por eso tenemos tantas órdenes de orar por todas las autoridades, se nos dan en muchos lugares. Aquellos que desaprueban a las autoridades delegadas también desaprueban a Elohim, por algo han sido colocadas. Y eso viene tanto por lo que debemos aprender como por la no inocencia, ¿no es cierto? Muchos casos de el pueblo en general. A la naturaleza rebelde del hombre le gusta someterse a la autoridad directa de Elohim, en apariencia por lo menos, ¿no es cierto? Le resulta relativamente fácil humillarse delante de él, pero rechaza casi siempre la autoridad que él delega. En esta parte tenemos grandes fallas que necesitamos aprender a manejar de otra manera. Shalom, shalom Mariel, shalom Johnny. Yahweh honra la autoridad que delega. Si una mujer hace un voto a Yahweh o asume una obligación mientras está aún en la casa de su padre por razón de su juventud y su padre se entera de su voto o su obligación autoimpuesta y no ofrece objeción, todos sus votos permanecerán y toda obligación autoimpuesta permanecerá. Pero si su padre se lo prohíbe cuando lo averigüe, ninguno de sus votos y obligaciones autoimpuestas permanecerá y Yahweh la perdonará, siendo que su padre se lo prohibió. Si ella se casa mientras su voto o el compromiso al que se ligó está aún vigente y su esposo se entera de ello y no ofrece objeción el día en que lo averigua, su voto permanece y su obligación autoimpuesta permanece. Pero si su esposo se lo prohíbe el día que se entera de ello, él con eso anula el voto de ella que estaba vigente o el compromiso con que se ligó y Yahweh la perdonará. El voto de una viuda o de una divorciada, sin embargo, cualquier cosa que se haya impuesto será vigente sobre ella. Así también, mientras está en la casa de su esposo, ella hace un voto o se impone una obligación mediante el juramento y su esposo se entera de ello, pero no ofrece objeción, absteniéndose así de prohibírselo, todos sus votos permanecerán y todas sus obligaciones autoimpuestas permanecerán. Pero si su esposo las anula el día en que lo averigüe, entonces nada de lo que ha salido de su boca permanecerá, sean votos u obligaciones autoimpuestos. Su esposo las ha anulado y Yahweh la perdonará. Todo voto y toda obligación jurada de negación propia puede ser mantenida por su esposo o anulada por su esposo. Si su esposo no ofrece objeción desde ese día hasta el siguiente, habrá mantenido todos los votos de ella o las obligaciones que ella haya asumido. Él las habrá mantenido al no ofrecer objeción el día en que lo averiguó. Pero si él los anula después del día en que lo averigua, él llevará la culpa de ella. Estas son las leyes que Yahweh ordenó a Moshe entre un hombre y su esposa, así como entre un padre y su hija, mientras ella esté en casa de su padre por razón de su juventud. Todo esto está en Bamidbar en capítulo 30, Pasuquín del 3 al 16. Entonces, aquí en Bamidbar se habla del voto de una mujer.
Cuando una mujer joven que moraba en la casa de su padre hacía un voto, el padre debía aprobarlo para que éste tuviera validez, ¿no es cierto? Si el padre no lo aprobaba, el voto no era válido. Cuando se trataba de una mujer casada, si el esposo no objetaba, el voto valía, pero si no lo aprobaba, el voto era anulado, ¿no es cierto? En ambos casos, la mujer quedaba sin culpa. Cuando la autoridad delegada aprueba algo, la autoridad directa, Yahweh, lo cumple, lo aprueba. Pero si la autoridad delegada lo desaprueba, la autoridad directa también lo desaprueba. Entonces la autoridad lo está siguiendo dentro de los límites aceptados. Vemos que tiene que ser dentro del mismo día, ¿no es cierto? Elohim se complace en tener autoridades delegadas y honra a esas autoridades. Cuando la mujer está bajo la autoridad del esposo, Elohim no aprobará su voto si el esposo lo desaprueba. Elohim solo desea que ella se someta a la autoridad. Tenemos que entender que mucho más que hacer votos o ofrecer sacrificios o esto o lo otro, es obediencia. Es más importante a los ojos de Yahweh esa obediencia a la autoridad que Él ha colocado sobre la persona que decir, no, pero yo lo quiero hacer para ofrecer sacrificios que no lo son en ese sentido. Entonces, Él quiere que seamos obedientes. Entonces, si la autoridad delegada estaba equivocada, ¿no es cierto?, en la decisión que tomó, Elohim disciplinará a la persona que tiene esa autoridad y esa persona llevará sobre sí la iniquidad de su esposa o su hija, siendo el caso, ¿no es cierto? Y la esposa sumisa será inocente. Si ella es declarada inocente, la culpa por la cual ella no puede cumplir con el voto. Si es un error lo que está cometiendo el marido o el padre, cae sobre la cabeza de este hombre, ¿sí? Este capítulo nos dice que el hombre no puede pasar por alto la autoridad delegada para someterse a la autoridad directa. ¿Sí? O sea, no puede decir, no, bueno, pero no tiene nada que ver y me voy con Elohim, ¿no es cierto? Excepto que sea una cosa que vaya contra una orden directa del Padre, como el Padre dice, vayan y hagan discípulos a todas partes, y vienen los otros y dicen, ustedes no pueden hacer eso, ahí hay una confrontación directa con una orden, que es un ejemplo diferente de este, ¿no es cierto? Si la mujer que está bajo la autoridad, o los hombres bajo autoridades religiosas o políticas, ¿no es cierto? En ese caso deben obedecer a la autoridad que ha sido colocada. No pueden pasar por encima de esa autoridad delegada y decir, no, yo solo obedezco a Elohim. No es así el asunto. Debido a que Elohim delegó su autoridad, ni siquiera él mismo la va a pasar por alto, ¿sí? Aunque se vea limitado por ella. Elohim aprueba lo que la autoridad delegada aprueba y anula lo que la autoridad delegada anula. Así que podemos ver un montón de cosas que han sido mal aplicadas y se han transformado en reglas, en muchos casos costumbres de hombres, y Yahweh los ha respaldado como autoridades, lo cual no quiere decir que cuando llegue el momento no vayan a tener que responder por lo que hicieron equivocadamente. El problema es que nosotros no vemos cómo la culpa descansa sobre cada uno, ¿no es cierto? Vos le impediste a tal persona hacer algo, ¿no? No le dejaste cumplir un voto, como es este caso que está explicando, le impediste hacer eso, estaba bien lo que esa persona quería hacer, entonces la culpa es tuya, ahora queda encima tuyo. Pero normalmente nosotros no vemos ese traspaso de culpa, por así decirlo, no es físico, no es visible. Entonces la gente normalmente cree que está todo bien y que está bien lo que estaba haciendo, diciendo, aplicando esta otra persona. Así que tenemos que tener cuidado y discernimiento y mucha disciplina, ¿sí? Elohim aprueba lo que la autoridad delegada aprueba y anula lo que esa autoridad anula, ¿sí? Él apoya a la autoridad,
poder de la autoridad, si el concepto de la autoridad en sí. Por lo tanto, tenemos una sola alternativa con respecto a la autoridad delegada, y esa es la sumisión. Inclusive en el caso de los apóstoles que se negaron, ellos se sometieron a lo que decidieran hacer con ellos las autoridades. Las autoridades podían haber decidido matarlos, cosa que no podían, obviamente, pero podían haber decidido matarlos y ellos hubieran aceptado eso, de la misma forma en que aceptaron los latigazos. Entonces sí se sometieron, a pesar de que no podían obedecer porque la orden que ellos les estaba dando contradecía una orden directa del Padre, ¿sí? Además también estábamos en un momento de transición, pasando de un sistema a otro, toda una serie de cosas. Otro punto importante que se desprende aquí es el hecho de que la autoridad aquí es la del padre sobre los hijos, ¿no es cierto?, en razón de su juventud y no eternamente. No es que los padres eternamente tienen poder sobre los hijos. Y del marido sobre la esposa. Si las viudas y divorciadas solo responden ante la cabeza directa, es decir, Yahweh mismo, como queda claro, ningún hombre, sea pastor, rabino o el título que quiera llevar, puede anular sus votos y decisiones, ¿sí? Que quede claro esto también. Porque las viudas y los huérfanos quedan en manos directas de Yahweh, como él se ocupa de ellos durante todo el tiempo. Esto, sin embargo, no quita que deberá someterse a la autoridad delegada por Yahweh. Eso no quiere decir, bueno, listo, no tengo presidente o no tengo lo que sea, ¿no es cierto? No se trata de eso tampoco. Sea hombre, sea mujer, esa autoridad, en cualquier cosa que no vaya contra las reglas de Yahweh, exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Lo cual, como vemos, incluye decidir un servicio a él. Ya las casadas dependen de sus maridos, y si ellos prohíben algo que Yahweh aprueba, la iniquidad caerá sobre la cabeza de ellos. Pero si son cosas que ofenden o transgreden la ley de Yahweh, deben hacer como que es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. Solamente cuando la autoridad delegada se opone a los mandamientos de Elohim y ofende la persona misma del Adón, sí podemos rechazarla. Por lo tanto, y ya como ya dijimos, no es un rechazo de pelea ni de revolución, nada por el estilo, es un rechazo con sumisión. Por lo tanto, este pasaje solo puede utilizarse en este caso. Debemos someternos a la autoridad delegada en todas las demás circunstancias y no fomentar bajo ningún concepto la rebelión, que es satánica. Tenemos que sacarnos la de nuestro aprendizaje. No podemos descuidar este asunto porque sabemos que jamás podremos someternos siendo rebeldes. Bueno, habiendo terminado ahora con la charla, los espero en 5 o 10 minutitos y en el Meet para seguir con la conversa acerca de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, hermanos, nos vemos en 10 minutitos. Shalom a todos y bendiciones.